Bienvenidos a bordo en esta plataforma desequilibrante que tengo, quizá por todas las pavadas que voy a decir dentro de un rato, empezando por la antesala de la peluquería, porque tuvimos episodios de peluquería, masculina o femenina, como les gusten a ustedes, entre la señora Elisa Carrió y el asesor presidencial Jaime Durán Barba. Digo peluquería porque Carrió vive denostando a Durán Barba y agraviándolo con un aspecto estético. Durán Barba, que es un hombre grande, se tiñe. Entonces ella lo trata de teñido, en forma despectiva, desdorosa. Se hartó Durán Barba y para seguir en esa comidilla de la peluquería, la trató a Carrió como una mujer salida de la serie de Los Locos Adams. No sé si ustedes se recuerdan de esa serie, pero ya por el nombre nomás es suficiente para entender al grado de conflicto que han llegado los dos. De cualquier modo, el tema principal hoy para el gobierno, en alguna medida, es la inesperada condición de control que ha asumido la señora Carrió. La señora Carrió asistió a un acto en una especie de auto-homenaje que se hizo, en el cual habló críticamente, no de Durán Barba, habló críticamente de otros hombres del gobierno y de otros cercanos al gobierno. Por ejemplo, tuvo referencias realmente incómodas y desafiantes contra Ernesto Sanz, que había ido a la cena de Carrió, pero lo maltrató una vez que Sanz se fue. En esa cena y en reuniones posteriores, hasta en un comunicado especial que sacó el partido de la señora Carrió, dijo que ella y su partido estaban por irse de la agrupación oficialista si Macri consentía el acuerdo radical por el cual Enrique Nosiglia vuelve a ser uno de los 4 dirigentes importantes del Partido Radical en la capital federal. En ese enojo de Carrió también involucró en esa operación a Angelici, el presidente de Boca, un íntimo de Mauricio Macri. Hay realmente algún tipo de sorpresa para muchos, porque no se entiende el grado de disgusto que tiene la señora Carrió con Coti Nosiglia. Porque si no me equivoco, Coti Nosiglia es fundador del partido Cambiemos antes que la señora Carrió. Él se veía con Macri, hacían reuniones, y Macri todavía no conocía o no se trataba con Carrió. Hoy no están en los mejores momentos, tanto Macri con Nosiglia, pero es para irse del partido, del gobierno, retirar a su gente, no asistir al brindis, no participar de la administración, porque incluyó a Angelici y a Nosiglia en un paquete de personas a las cuales numerosas veces Carrió detesta y las ha declarado como tales. Nadie sabe cómo sigue esta evolución, cuál es el grado de conflicto que va a haber, pero lo cierto es que Carrió aparece muy cercana de Horacio Rodríguez Larreta, con quien no tiene ningún conflicto. Pero Rodríguez Larreta sí tiene algún conflicto con Mauricio Macri, un conflicto importante, porque Macri ya ha dicho que en el 2023, cuando él se retire, no va a dejar que Rodríguez Larreta sea candidato a sucederlo, que esa posibilidad solo le corresponde a Marcos Peña y a María Eugenia Vidal. Es grave la imputación o la poda que hizo el señor Macri, el ingeniero Macri, sobre Rodríguez Larreta. Tenemos, como si no tuvieran problemas en este gobierno, una crisis casi sismática
tan solo porque la señora Carrió quiere saber hasta cuál es el dentífrico que usa Macri cada mañana cuando se lava los dientes. Y si no le gusta la marca, se va del gobierno. Macri va a tener que viajar posiblemente a Chile a compartir la visita del Papa, que va a ser justamente el sumo pontífice el mes que viene. Se sabe que el Papa va a hablar con los dirigentes mapuches, inclusive hasta los más violentos, se supone, porque él habla con todos. En consecuencia, si ya hay asperezas entre Macri y el Papa, me parece que en este caso se van a agravar. Lo que nadie sabe exactamente es si verdaderamente el Papa, cuando hable de los mapuches, se va a referir a los mapuches. Porque en su último viaje a Myanmar, a la ex Birmania, luego de que ese gobierno en alguna medida cometiera casi una especie de genocidio, persiguiendo, desplazando y castigando a una secta de origen musulmán, los rohinyas, 700.000 personas, el Papa fue a pedir por ellos, pero le prohibieron la palabra porque no podía mencionar a los rohinyas. Y por supuesto, no lo hizo. Hay un tema fantástico, interesante, sin decisión todavía, que es Moyano. ¿Cuándo va a hablar Moyano? Pero antes de escucharlo o de decirles qué va a pasar con Moyano y cuándo va a hablar Moyano, si es que habla, les quiero mostrar un video, un trozo apenas, de la entrevista que tuvimos con Aldo Rico la semana pasada, a propósito del de la pésima política que el gobierno está ejerciendo sobre defensa y a propósito del hundimiento del submarino. Esa política no es nueva, ya venía desde antes, pero aún así Aldo Rico se despachó en forma tan notable, precisa y fulminante que fue uno de los acontecimientos televisivos el lunes pasado. Le pido que veamos nada más este pequeño trozo de lo que dijo, en el cual hasta se emocionó como no lo suele hacer un soldado. Yo no soy macrista, pero este gobierno está sufriendo los colapsos de 12 años de un mal gobierno que se basaba fundamentalmente en la cleptomanía, en una cleptocracia. Desde la fábrica de municiones del ejército hasta la fábrica militar de aviones, fue manejada por delincuentes. No hay política de defensa. Lo que pasa es que en la Argentina, lamentablemente, Roberto, la sangre de los soldados se seca rápido. Y ahora todos han descubierto, ¿no es cierto?, el tema. Hay que armar un consejo estratégico. ¿Quiénes son nuestros aliados? Ahí están, los que vinieron son nuestros aliados. Ahora vos lo estás hablando y vos te peleaste con esos aliados. Sí, por supuesto. Pero nosotros los comandos que combatimos en Malvinas no tenemos ningún problema en sentarnos con los comandos ingleses como lo hacemos. Nosotros tuvimos suerte de combatir con el inglés. Es un buen soldado y es un soldado de honor, como nosotros. Porque así fuimos en Malvinas. Buenos soldados y de honor. Respetamos las cosas. Bueno, por lo menos uno debe respetar el sentimiento que puso Rico en esa breve entrevista que tuvimos el lunes pasado. Volvamos a algo menos conflictivo quizá, o mucho más conflictivo, depende de cómo se lo quiera ver, que es a la figura del dirigente camionero Hugo Moyano. Ustedes han visto el revuelo por la gente que está presa, algunos colaboradores inmediatos de Moyano en el Club Independiente, por, digamos, delitos de todo tipo. Pero este tema, en realidad, está encubriendo otra situación, porque Moyano atraviesa situaciones diversas. Tiene una en su casa. Tiene su hijo menor, el abogado, que pactó con el gobierno la reforma laboral. Tiene a su vez otro hijo, al cual le llaman Pablito, el otro es Huguito, este es Pablito,
un poquito más belicoso que el hermano menor, que está en contra de la reforma laboral. Algunos dicen que todo esto es un juego de la familia Moyano, un juego perverso, en el cual uno hace de bueno y otro hace de malo. En realidad es histórico. Otros, más cercanos, reconocen que Moyano no maneja a su hijo Pablito. Y tampoco lo maneja la esposa de Moyano, que no es la madre de Pablito. Pero quienes han vivido en la zona de Barracas, en la zona de la avenida Montes de Oca, donde Moyano tiene más de un departamento y vive, reconocen que la relación entre la esposa de Moyano y el hijo de Moyano es pésima. Pero, ¿cuál es el nudo de la cuestión de Moyano? Si va a ir preso o no va a ir preso. La verdad que Moyano estuvo por ir preso varias veces más. Inclusive fue preso con Menem. Después tuvo todo tipo de episodios. Todo tipo de amenazas. Tuvo todo el periodismo en contra, tuvo los gobiernos en contra. Y en alguna medida él siempre consiguió evadirse de esa presión. Aún cuando le imputaron hasta muertes. Esto no significa si Moyano es bueno o es malo, sino lo que lo tenemos que tomar en cuenta para saber si Moyano es apretable, como se dice en el gobierno, y si Moyano realmente puede ir o no detenido, por el tema de Independiente o por temas sindicales. Porque aparte de las cuestiones estas familiares, Moyano atraviesa con por lo menos 3 dificultades enormes. Una es el encuadramiento de su gremio. Otra es el encuadramiento de su gremio para la empresa OCA, que tiene 7.000 personas y que algunos dicen que la van a dejar nada más que en 3.500. ¿Lo va a aguantar Moyano eso? Porque él es muy amigo de esa empresa. Más, ustedes saben que las malas lenguas y las buenas lenguas dicen que Moyano es dueño de esa empresa, tanto que hasta ha pagado el salario para que la gente pueda llegar después a fin de mes. Y lo pagó quizá con fondos de los camioneros, como ya ocurrió alguna vez con el personal de la basura en Mar del Plata. Este es un episodio muy interesante porque hay un negocio. El negocio es que OCA, si desaparece o no desaparece, pero si se ajusta, puede quizá asociarse a otras empresas. Lo que ocurre es que OCA debe mucha plata a impuestos. ¿Y qué va a ocurrir si se asocia con otra empresa como Mercado Libre, que también debe mucha plata de impuestos? Por lo menos así lo demanda la AFIP. Pero ténganlo en cuenta porque este es un tema. Del mismo modo que hay otro tema, que es el apoyo o no de Moyano a la reforma laboral que auspicia el gobierno. Que como recordarán, les dije, un hijo la apoyaba y otro no. Moyano creo que como está por decidirse una suerte judicial para él sobre si puede seguir o no manejando determinados negocios en los próximos días, quizás se expida sobre la reforma laboral. En realidad, todos quisiéramos saber qué es lo que él opina de esta medida de Macri. Quizás sus palabras sean oportunas para un lado, de los que lo persiguen, o para otro lado, de los que lo quieren ver de otra manera. Lo cierto es que Moyano, con Independiente, con sus hijos, con OCA, con la reforma laboral, con la CGT en la cual ejerce un alto grado de influencia, está con dificultades. Pero es tan fácil salir de esa situación para hombres como Moyano. Yo creo que hay que esperar de aquí a los próximos días, porque hay mucha gente, y sobre todo sindicalistas, que quieren saber qué piensa Moyano sobre la reforma laboral. Piensa que es como la reforma, la flexibilización laboral que él denunció luego de haberla acordado en la época de la Rúa con la famosa Banelco. Necesita decir 2 o 3 palabras para que Pichetto baje la mano y el peronismo acompañe la reforma laboral de Macri en el Senado.
Punto y aparte, vamos a un recuerdo, algo que ocurrió en este programa, algo que nos emocionó, porque fue al poco tiempo de estar en el gobierno, en la administración de Mauricio Macri, cuando el gobierno decidió que la plata del blanqueo, que era verdaderamente un fondo gigante, se incorporara o pudiera subsidiar a lo que se llamaba la reparación histórica. En aquel momento, el hombre que hizo la reparación histórica, que fue el autor de la idea, el que la llevó a cabo, el que la hizo sancionar, el que se emocionó por cuidar el salario de los jubilados, es, curiosamente, el mismo hombre que hoy hizo la nueva fórmula, que ya se ha aprobado en Senado y se va a convalidar en diputados, que le recortan el ingreso a los jubilados. Esto revela que en los gobiernos los tiempos modifican un poco la cabeza de sus participantes. Veamos lo que este hombre hoy, acusado, señalado, designado como el que le poda los ingresos a los jubilados, hace 1 año y medio en este programa, en ese sillón, nos decía lo siguiente para darle más fuerza y convicción y poder económico a los jubilados. Mario Quintana. La decisión de pagar a los jubilados es para mí, que tiene una relevancia de estas que cicatrizan una herida profunda de la Argentina. Yo creo que la injusticia que nosotros estábamos cometiendo con nuestros abuelos debería avergonzarnos a todos. Yo siento, y en el momento tuve la suerte de estar presente en el momento que el presidente Macri lo anunciaba, y te soy franco, se me caían las lágrimas. Pensé en mis 4 abuelos, que están fallecidos los 4, pero pensé en tantas caras y las caras que veía ahí. Digo, esto tiene una trascendencia que cicatriza una herida social muy profunda de la Argentina. No es lo mismo gastar para subsidiarle la luz gratis a gente como yo o algunos amigos que viven en pisos en Palermo, que no necesitan ningún subsidio, que usar ese dinero para pagarle a abuelos de 80 años que vienen esperando hace 10 años que se le haga justicia. Lo último que seguramente Quintana debe haber querido hacer, después de escucharlo, es tocarle el salario a los abuelos. Pero de hecho es lo que va a hacer el gobierno. Y es quizá la medida que más necesitaba el gobierno para... Bueno, eso lo vamos a discutir con uno de los invitados de esta noche, el periodista Marcelo Bonelli. Porque con esa plata se gasta más, y se gasta más de la cuenta. Me olvidé de algo de Moyano, que vale para todos los sindicalistas, que vale para los políticos, que vale para los periodistas. Hay una suerte de entidad madre a la cual uno puede criticar o no, porque elige a quien revisa, a quien observa, a quien sigue. Es la UFI. La UFI sabe todo, y sabe todo dónde están los fondos de la gente, sobre todo los no declarados. Cambio de tema otra vez y estoy casi llegando al final. Tengo que ocuparme de algo del gobierno de Menem, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, hay todo un proyecto que nadie sabe si está en la oficina de corrupción o anticorrupción, si está a cargo de algún juez, pero hay una operación política, judicial, sobre el precio vil que se pagó presuntamente por 3 predios. Uno, el de la Rural, hoy bajo una protección cautelar a favor de la sociedad rural y que no tiene nada que ver, o sí tiene mucho que ver, con que el ex titular de la sociedad rural sea ministro de Agricultura. Quizá uno de los mayores desafíos a la ética que uno pudo haber visto. El otro tema es la Galería Jardín. Y el otro tema es un predio que en la época de Menem se le concedió a un sindicato. Los 3 están siendo observados. Uno, bajo proceso. Por último, y antes de presentar los invitados, aunque ya me inicié con Marcelo Bonelli, quiero recordarles que
hay algún problema con los dirigentes políticos que han llevado como embajadores, algunos sin la preparación necesaria para ir, por ejemplo, a los Estados Unidos y otros sin cumplir los requisitos médicos. Todo esto, por supuesto, lo observan lo que son los diplomáticos de carrera que sueñan ser embajadores. Les digo que en este programa va a estar Marcelo Bonelli, a que me resuelva una duda y se la formulo ya, por si tiene necesidad de esperar y concentrarse para la respuesta. Ustedes se deben preguntar, como yo, ¿qué es lo que pasó en los últimos 10 días que de repente se despertó Alfonso Pras Gray, exministro de Mauricio Macri, y se despertó Carlos Melconian, los dos en distintas vías, en distintos programas, para criticar al gobierno o a la política económica, más precisamente, de Mauricio Macri? Dos altos funcionarios de Macri que guardaron silencio durante casi un año, por lo menos en forma pública, y ahora se despachan sobre todo contra Sturzenegger. El otro invitado es Sergio Berenstein. Ustedes lo ven en televisión mucho más que al Zorro, aunque yo estoy muy concentrado siempre en ver las series esas de blanco y negro del Zorro, pero cada tanto también hacen un corte de publicidad y aparece Berenstein. Con Berenstein, Sergio, aparte de la aparición en televisión, tenemos verdaderamente algunos temas fascinantes para tratar. Algunos de los que mencioné, porque él quizá nos puede explicar por qué la señora Carrió hace lo que hace y por qué el señor Durán Barbas dice que la señora Carrió está loca. Como dicen en la televisión que nadie quiere asumir responsabilidades, no lo digo yo, lo dice el señor Durán Barbas. Y por último, alguien que nos va a desasnar sobre Hugo Moyano. Una ex dirigente del fútbol, una mujer que sabe sobre Moyano. Sabe tanto sobre Moyano que hasta son del mismo club. Se llama Florencia Arieto. Empezamos en un minuto con Marcelo Bonelli.